Estamos de vuelta en Proyecto Educativo. Continuamos en Proyecto Educativo con el doctor Rosler, hablando de educación, hablando de neurociencias y hablando de cambios muy importantes que usted sugiere que habría que hacer. ¿Sería posible realizar todos estos cambios en la Argentina? La palabra posible en el diccionario de la Real Academia, bueno, si uno lo toma textualmente, sí. Pero para esto hay que primero vencer algo que es muy humano, que es la resistencia al cambio, ¿sí? Todo lo que yo he dicho podría ser quemado en una hoguera por la academia, ¿sí? Existen un montón de docentes que evidentemente se resistirían a esto. ¿Por qué? Porque el cerebro humano tiene algo que se llama neofobia, que es el miedo al cambio. ¿Por qué? Porque las cosas que ya hemos aprendido y que hemos repetido muchas veces se instalan en una parte que es nuestro cerebro más antiguo y primitivo, que apareció con los reptilianos, y yo a ese le llamo el cocodrilo, ¿sí? Muchas veces nosotros respondemos con nuestro cocodrilo. Y cuando uno plantea un cambio de este tipo, bueno, mucha gente responde con el cocodrilo. ¿Por qué? Porque uno está serruchando la base de lo que son sus creencias, paradigmas y marcos mentales. Y además lo fuerza a salir de esa zona de confort, porque esto lo hace en automático, y a repensar su vida. Y además... Aparte dice, yo me eduqué así, mis padres se educaron así. Exactamente. ¿Por qué mis hijos no deberían educarse así? Esto es lo que ya Bachelard, un matemático de la década del 30, llamaba obstáculo epistemológico primario, ¿no? Yo enseño como me enseñaron. Claro. Entonces, hay que ir pensando este cambio centrado en los profesorados, centrando en la gente más joven que se va formando, que como ya es un nativo digital y ya ha sufrido este sistema, es más probable que lo pueda entender. Claro. Luego también este cambio tiene que ser discutido con aquellos que diseñan los programas. Uno de los problemas graves que hay es que mucha gente que diseña los programas no es gente de aula. Es gente que, con todo respeto, está en una torre de marfil muy elevada y no está cerca de la tiza y el pizarrón. Yo soy un humilde docente de aula, ¿sí? Pero veo muchas veces que para lograr el cambio habría que lograr que los que diseñan los programas sean personas que estén cerca del aula. Doctor, cada vez hay más problemas, hay más niños con problemas de aprendizaje. Antes no se hablaba tanto de problemas de aprendizaje. Estaba el que quería estudiar y el que no quería estudiar. La escuela, tradicionalmente, tiene una única forma de enseñar historia, una única forma de enseñar lenguaje y una única forma de enseñar matemática. ¿Alguien tiene 30 clones en el aula? No. Son 30 alumnos diferentes. Totalmente. Por lo tanto, si la escuela ofrece una única manera de enseñar y yo no tengo 30 clones, es obvio que alguno de esos 30 no va a aceptar esa forma de enseñar. Cuando sucede este escenario, lo primero que se piensa es que esa persona que se resiste a esa forma de enseñar dice, no está aprendiendo, no tendrá algún problema, y ahí salta también alguien dice, no tendrá un trastorno, y de taquito lo pasan a un gabinete, ¿sí? Sí. Y en el gabinete no habrá una persona que dirá, no tendrá un problema neurológico, y de taquito lo pasa a un neurólogo o un psiquiatra infantil. Y en general, lamentablemente, estas consultas médicas duran 15 minutos y ya sale etiquetado con un acrónimo raro, TGD, ADD, TOC, y también en el combo, generalmente, no estoy englobando todos los médicos, pero muchos lo hacen, en el combo sale con un psicofármaco. Es muy rara esta epidemia que tenemos, de que el 10%
de nuestros alumnos varones tengan ADD o trastornos de atención. Es imposible que se haya producido una mutación genética que en tan poco tiempo tengamos todos tantos estos chicos. niños. Sí. Entonces, lo que sí ha cambiado mucho es, por un lado, la estructura familiar y la mirada con respecto a la escuela. Por ejemplo, mi madre, que era una inmigrante húngara, una campesina analfabeta, si mi maestra de primer grado inferior le ponía que Robin no había prestado atención, me hacía la ortodoncia con el reborde de la mano, ¿sí? Entonces para mí prestar atención era una cuestión de supervivencia y yo prestaba mucha atención. Por supuesto, esto me generó muchos trastornos neuróticos, pero mi señorita Elsa no tenía muchos problemas con que yo prestara atención, porque del otro lado había una persona que lo que decía la seño era palabra santa. Hoy en día... Sí, la autoridad docente cambió mucho, ¿no? Es una cosa totalmente diferente, Sí. señorita. Hoy en día mi señorita Elsa tendría que tener cuidado que no le peguen, no le incendien Sí. el cabello, etcétera, etcétera. También tenemos otro tipo de niños en el aula que se sienten empoderados para expresar la resistencia o el desacuerdo. Entonces, hoy en día la educación es un arte de frontera. Por primera vez en la historia de la educación, docentes y alumnos no hemos compartido una misma adolescencia. Yo me acuerdo, mi profesor de latín, el Tano Macialino, que por más que pensaba que, como me gustaba Palito Ortega, y él pensaba que eso era diabólico, pero él y yo habíamos compartido una adolescencia parecida, por lo tanto podíamos comprendernos mutuamente. Hoy en día no, tenemos adolescencias radicalmente diferentes. Sí. Y van a venir los adolescentes a preguntarme a mí. Yo tengo el primer año de la universidad donde todos tienen 18 años, yo tengo 60, hay 42 años de diferencia. Por eso yo siempre digo que el docente es como una máquina de surcir intergeneracional. Ahora van a venir los alumnos adolescentes a preguntarme a mí cómo fue mi adolescencia. No, soy yo el que tengo que acercarme a la frontera y preguntarles a ellos qué libros les gustan, qué música. De hecho hago una encuesta sobre esto. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, lo que más me gusta es la frutilla con crema. He ido a pescar muchas veces con frutilla con crema y lo único que pesqué fue un resfrío. Y vi que mis colegas, pescadores, usaban algo asqueroso que era el gusano, que era lo que les gustaba al pez y picaba mucho. Bueno, muchos docentes todavía seguimos enseñando con frutilla con crema, que es lo que nos gusta a nosotros. Y hay que usar la estrategia del pescador. Hay que ir a enseñar usando las lombrices, pero para eso tenemos que conocer dónde está la estética, el placer, el hedonismo de nuestros alumnos, para poderlos captar atencional y desde el punto de vista motivacional. Doctor, ¿el aprendizaje y la educación física van de la mano? Totalmente. ¿Por qué? Bueno, por varios motivos. Por un lado, porque aprender con el cuerpo es una de las formas de aprendizaje más poderosas que hay. Enseñar con el cuerpo tiene dos ventajas enormes. Por un lado, lo que aprendemos con el cuerpo no lo olvidamos jamás. Uno no puede olvidar cómo andar en bicicleta, cómo nadar o cómo manejar. Y la otra enorme ventaja que tiene es la transferencia. Nosotros enseñamos a nuestros alumnos pensando que después lo que nosotros les enseñamos lo van a aplicar en la vida diaria. Y por ejemplo, nosotros les podemos enseñar a alguien a nadar en una pileta y después lo va a aplicar y puede nadar en un lago o en un mar. Por otro lado, la actividad física, el cuerpo, nos puede servir para recuperar la atención. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la atención no dura más de 10 minutos. Liliana González, una psicopedagoga muy conocida, cordobesa, dice que debería haber más horas de educación física porque los niños necesitan moverse. ¿Usted está de acuerdo? Totalmente, sí. Y además, ¿cómo se aprende con el cuerpo? Bueno, nosotros tenemos un proyecto en el cual hemos enseñado la estructura del átomo con el cuerpo,
la estructura del sistema solar con el cuerpo, la batalla de San Lorenzo con el cuerpo. Y además, por ejemplo, si a los 10-15 minutos el alumno está decayendo la atención, uno los debe parar y los debe hacer algún movimiento o algún ejercicio, o si es un profe de artes marciales o lo que sea. Eso es como reencender la computadora y logra 15 minutos más de atención. Eso yo lo llamo recreos cerebrales. Y los recreos cerebrales en el aula se deben hacer con el cuerpo en movimiento. ¿Las emociones y los sentimientos también tienen que ver con el aprendizaje? Sí, totalmente. Ningún alumno aprende si no está emocionado por lo que está estudiando. Las emociones son lo más poderoso que hay para lograr un aprendizaje. ¿Por qué? Porque la emoción es el pegamento de la memoria. Sin emoción no hay recuerdo. Yo recuerdo perfectamente bien lo que yo estaba haciendo el día que la Argentina jugaba la final con Alemania y nuestro director técnico era un famoso filósofo, Diego Armando Maradona. Yo me acuerdo que tenía que dar clase en una universidad, en una diplomatura, en un día sábado, y bueno, yo iba tranquilo y mis alumnos me hicieron un piquete, me dijeron: no, profe, vamos a ver el partido. Yo qué autoridad tengo, terminé en una estación de servicio viendo por una tele el final. ¿Qué hice el sábado, el viernes anterior, el domingo posterior? Yo no tenía idea. Nada. Entonces, introducir estímulos emocionales asegura que el alumno lo va a recordar. Doctor, ha sido un placer. Muchas gracias por venir al Proyecto Educativo y bienvenido a Río Tercero. Bueno, muchas gracias, el placer es mío. Lo esperamos la próxima, ¿eh? Bueno, así seguimos conversando. Continuamos con más Proyecto Educativo después de la pausa. Vamos a una breve pausa y se regresa Proyecto Educativo, un espacio de Instituto Carlos Saavedra Lamas.